¿Qué pasaría si mañana Donald Trump se entera de que gente se está mudando a Puerto Rico y que le estamos costando cientos de millones de dólares a los Estados Unidos? Y este titular es súper incendiario, está peor que los míos. Puerto Rico tax rates cost US taxpayers millions. O sea, los incentivos contributivos de Puerto Rico le cuestan millones a los Estados Unidos, según el General Accountability Office o la Agencia Federal de Investigación del Congreso para este tipo de temas. Ok, Kenneth, le costamos cientos de millones de dólares por la ley 22. O sea que si mañana Donald Trump ve esto y dice, si Donald Trump quiere cortar fondos federales, es bien sencillo. Lo único que tiene que decir es, ¿cómo es que eso de mudarse a Puerto Rico hace que no tenga que pagar impuestos federales? Quítale esa ley o te quito los fondos federales. Porque si tú no vas a si tú vas a ayudar a que saquen, a que no se eche el pote, pues no te voy a dar más incentivos para que tú, ¿verdad? No te voy a dar más del pote del cual tú no estás ayudando a que se llene, pues tú estás ayudando a que no se llene el pote. Kenneth, ok, cuéntame, ¿de qué se trata esta historia? Mira, básicamente esta historia, y esto viene atado al informe que discutimos la semana pasada, que saca la gente del GAO, que es la oficina esta que ellos pues monitorean que el gobierno cumpla con las cosas que tiene que hacer, y hay unos legisladores que le hacen esta solicitud al GAO diciéndole, mira, yo quiero que tú chequees la ley esta de inversionistas residentes, que antes llamamos la ley 22, ahora está en el Código de Incentivos, ahora está en la ley 60, pero pues era lo que antes la gente llamaba como ley 22. No es ley 20, y aunque ley 20 lo menciona en el informe delegado por encima, que es la de exportación de servicios, ley 22 lo que te quiere decir es que si una persona se muda a Puerto Rico, que ya está el primer problema con esa ley de inversionistas residentes, por ejemplo, tú y yo que vivimos en Puerto Rico no la podemos pedir. Y ya eso pues crea un mal sabor entre la ciudadanía de la gente, de que, pero yo no la puedo pedir, es solo para gente que viene de afuera. Pues esta gente que viene de afuera le dan exención en su ingreso pasivo de intereses, de dividendos y ciertas ganancias de capital. No es cualquier activo de capital, tiene que ser ciertos activos de capital de inversiones. O sea que Puerto Rico está diciendo, mira, si viene este señor que vive en Florida, John Smith, y se muda para Puerto Rico, John Smith no va a pagar en Puerto Rico impuestos por intereses, dividendos y ganancias de capital. Esta ley no tiene nada que ver con exención federal porque Puerto Rico no puede dar exenciones federales. O sea, pues yo no puedo a nivel de Puerto Rico decir, no vas a pagar contribución sobre ingresos federal o no vas a pagar contribución sobre ingresos del estado de Nueva York, por ejemplo, que tiene contribución sobre ingresos, o no vas a pagar seguro social. Puerto Rico legalmente no tiene esa facultad. ¿Qué pasa? Estas personas que se mudan a Puerto Rico, y caramba, cuando se diseña esto, pues es pensando en esto, usan una sección que se llama la sección 933, que es la que usamos todos nosotros, porque nosotros somos ciudadanos americanos y se supone que hagamos una planilla federal. ¿Qué dice la sección 933? Si tú vives en Puerto Rico y eres un residente bona fide de Puerto Rico durante todo el año, no tienes que pagar contribución sobre ingreso federal sobre el ingreso generado en Puerto Rico. Eso quiere decir que si yo vivo en Puerto Rico y yo solo tengo salario de Puerto Rico, pues no tengo que pagar contribuciones federales sobre ese ingreso. O si me mudo a Florida, si me mudo a Nueva York, si me mudo a Francia, que ya no soy residente de Puerto Rico, pues tengo que pagar contribuciones federales sobre ese ingreso. O sea que realmente la sección que prevé o que evita que estas personas paguen contribución sobre ingresos federal no es la ley 60 o la ley 22, no es la ley local, que es la impresión que da el titular. Es la sección 933 del Código de Rentas Internas Federal. O sea que ustedes, Estados Unidos, fue quien hizo esa ley. Y caramba, esta ley viene de los tiempos de Mayra Castaña, ¿no? Esta ley ha sido así desde 1913, cuando empezó la contribución sobre ingresos en Puerto Rico. Y básicamente en parte se hace, acuérdate que hasta 1917 la gente no eran ciudadanos, o sea que la gente que vive en Puerto Rico no tenía que hacer planilla federal. Y en 1913 hay que poner la contribución sobre ingresos, o sea que antes de 1913 pues no era un problema. En el 17 pues ponen esta sección que dice, mira, realmente la gente que vive en Puerto Rico vamos a dejarlos quietos, pues, no votaban por el Congreso, no tenían congresistas, no votaban por el presidente, que todavía no, ninguna de las anteriores. Así que vamos a dejarlos quietecitos por allá, que no paguen contribución sobre ingreso federal, y nos dan estas secciones que empiezan a darnos estas dispensas que se van transformando en lo que es el 933. Pero entonces, si tú miras el titular, que es lo que va a hacer la mayoría de la gente, y de hecho yo estuve en un chat anoche con unos colegas CPA y mi queja y mi preocupación era esa, que no es el titular, tienen que leer el reporte que tiene 50 páginas.
Si tú lees el titular, y incluso el titular del informe del GAO, da la impresión de que, esto es una listería que tiene aquí la gente de Puerto Rico, esto es un sal para afuera y nadie está monitoreando esto no está funcionando bien. El informe, si no lo mira, a quien le echa la culpa, a quien le adjudica la responsabilidad de que no está monitoreando esto bien, es al IRS. Y de hecho, el IRS se dice, es que Hacienda yo le pedí una información y no me la dio. Ajá, se la pediste en el 2020, se la pediste después de la pandemia, como en mayo, y se la volviste a pedir otra vez después, un poquito después, a mitad de pandemia, y después por 3 años no se la pediste. Y ahí Puerto Rico te dio la información cuando salieron del asunto de la pandemia. O sea que realmente, pues tal vez Puerto Rico no le contestó rápido cuando estábamos en la pandemia, pero me imagino que la gente de Hacienda en ese momento pues, estaría bregando con otras cosas, pero eventualmente se le ha dado información. A pesar de esto, el IRS no ha hecho nada con la información y el informe mismo dice que tienen menos gente, tienen menos recursos, tienen menos personas trabajando con esto, así que deberían pues meterle un poquito más de recursos, dicen que deberían hacer algún tipo de programa de amnistía y que deben tener algún tipo de mecanismo para que cada vez que Puerto Rico le provee información, ellos actúen sobre eso, que no lo están haciendo. Kenneth, ¿cuánto dinero pierde Estados Unidos gracias a que estos millonarios se mudan de Estados Unidos a Puerto Rico para no pagar impuestos en los Estados Unidos? ¿Cuánto le cuesta a Estados Unidos y a los estados? Como 270 millones de dólares porque, oye, espérate, déjame dar un paso para atrás. 270 millones de dólares es lo que están dejando de pagar. O sea, que estas personas se dice que son 2.000 y pico, y que cada una estaba dejando de pagar 120 y pico de mil dólares por persona, que era más o menos la reducción promedio, 127.000 dólares por persona, y eran 2.200 decretos. Asumiendo que todos estén haciendo trampa, que no debe ser el caso, son 279 millones de dólares lo que está dejando de pagar. Asumiendo que todos estén haciendo trampas, que no debe ser el caso. O sea, no deben ser probablemente ni 10% de eso. Si fuera así, pues estás hablando de Sí, pero 200. en promedio estaremos hablando de, vamos a redondearlo en 300 millones, vamos a ponerlo. Si tú no estuvieras haciendo trampas, ajá. Vamos a redondearlo a 300 millones. Ese es el 1% del IBU. O sea, quiero decir es que ese impacto no es mayor para Estados Unidos. Oye, aquí, por ejemplo, el impacto de todas las leyes de incentivos son 19.000 millones a nivel local, de todas las leyes de incentivos que están aquí. O sea, 300 millones no es un número. Los chavitos que le damos para que construyan hoteles, turismo y todos esos otros incentivos que se dan. Esas cosas. Son 19 billones y estos son 300 millones. O sea, esto no es ni el 0.1% básicamente de esto. Ok. Kenneth, la pregunta es, ¿vale la pena el riesgo? O sea, esto es un asunto, ¿vale la pena el riesgo? O mientras Donald Trump no lo vea, no vea ese titular, pues whatever. ¿Es un riesgo que debemos asumir o no? Eso es una pregunta que, ¿verdad?, de policy que deberíamos hacernos nosotros, uno. Y dos, a mí lo que me sorprende de esto es que no se mude más gente. O sea, a mí me sorprende y te demuestra un problema entonces nuestro de calidad de vida para estas personas, porque si yo soy un multimillonario que voy a pagar 0 impuestos si me mudo de Estados Unidos a Puerto Rico, y aún así lo que se han mudado son 4.000 y lo que quedan son 1.800, pues evidentemente no es tan atractivo Puerto Rico para estos multimillonarios, porque estamos hablando de un ahorro de cientos de millones de dólares en muchos casos. O sea, estamos hablando de, en otros casos, de evitar pagar millones de dólares en impuestos que yo digo, mejor los pago, pero Puerto Rico no me voy para allá. Pero lo que pasa es que para que esto te funcione, tienen que pasar dos cosas. Tú tienes que mudarte tú a Puerto Rico y ya eso tiene unos retos porque no todo el mundo está en las de mudarse para Puerto Rico. Y por ejemplo, yo he tenido casos que viene el señor lo más contento y de repente la esposa estuvo aquí 6 meses y no le gustó. Y quiere regresarse para Estados Unidos. O tiene que buscar la escuela a los nenes y los nenes no quieren estudiar aquí, quieren estudiar en Estados Unidos. O sea, pueden pasar mil cosas con la cosa familiar. Estás enfermo, tienes un tratamiento de cáncer avanzado, una cosa de estas, y tal vez prefieres estar cerca en Texas o en Florida, que hay unos hospitales que se dedican a esto, o en Nueva York. Pero además de eso, Jay, para que esto funcione, las inversiones tú las tienes que dar para Puerto Rico. O sea, pues si yo vendo acciones de IBM o de Tesla, pues va a pagar como quiera en federal porque es ingresos federales. O sea que yo tengo que mover mi portfolio de inversiones para Puerto Rico, que eso no es tan fácil. Porque acuérdate que las obligaciones del gobierno de Puerto Rico, pues Puerto Rico todavía está en proceso de quiebra, no están tan bien rankeadas, y aquí no hay tantas corporaciones para tú meterle dinero. O sea que
tú tienes que mover dos cosas. Tú tienes que mover la persona físicamente, que Jay Fonseca se mudó de Florida para Puerto Rico, pero ese portfolio de inversiones que la persona que es billonaria tenía en un montón de inversiones, tal vez en Europa, tal vez en California, tal vez en China, pues te lo tienes que, se supone que alar para Puerto Rico. Pues esas inversiones son fuera de Puerto Rico, todavía estarán sujetas a contribuciones federales. O sea que el sistema como quiera tiene unas cortapisas. El sistema, o sea, no es un algarete, como la impresión que da, que da el titular del artículo de que mudes a Puerto Rico y uno no va a pagar y esto va a ser un Ok, relajo y no vamos a para hacer con entender esto, esto. entonces, si yo tengo inversiones en la bolsa de valores y me mudo a Puerto Rico y mis inversiones en la bolsa de valores tuvieron ganancias de capital de 100 millones, pero se dieron esas ganancias en Nueva York, a pesar de que, ¿verdad? O sea, yo tengo que pagar entonces a base de los 100 millones como si estuviera en Nueva York. Tendrías que pagar por eso. Oye, y las reglas son medio tricky, pero por ejemplo, la parte de intereses y dividendos está fastidiado. Donde único tú tienes un poquito más de espacio en las ganancias de capital si vendes las acciones. Pues cuando vendes las acciones, esa ganancia de capital se trata que es de donde tú vives. Y ahí sí, si vendo un montón de acciones o vendo mucha criptomoneda, ahí sí pudieras tener un poquito de ventaja. Pero la parte que es intereses y dividendos, esa parte va a seguir pagando federal. Igual cuando Mm. te mudas y tienes inversiones, se supone que tú tienes una raya y digas, bueno, yo me mudé hoy, vamos a decir que me mudé el 31 de diciembre del 2025, yo tengo que tirar una raya y decir, bueno, las inversiones que yo tengo ahora mismo valen 5 millones de dólares. Pues esa apreciación hasta la fecha en que yo me mudé, paga federal, sigue pagando contribuciones federales. O sea, si lo vendo en enero y me gané 7, pues los primeros 5 que me gané pagan federal y los otros 2 es lo que podría ser exento bajo la ley local. O sea que tiene unas reglas medio tricky. Y por eso es que tú ves mucha gente que se muda para acá, que lo que están haciendo es que están especulando con criptomonedas, por ejemplo, con NFTs, que son estos obras de arte digitales que están haciendo ahora, porque te da el potencial de generar una ganancia de capital. Pero una persona que tenga un portfolio bien diversificado, que reciba mucho interés, mucho dividendo, pues no es tan cómodo, no es tan fácil venirse para acá y dejar de pagar contribuciones federales. O sea, tiene unas cortapisas y tiene unas cosas que va a tener que hacer. Ok. ¿El impacto de estas inversiones en Puerto Rico o de estas personas en Puerto Rico justifica el no pagarle 300 millones de pesos al gobierno federal? ¿O realmente el impacto de esto no llega a 300 millones? Oye, y ahí han hecho dos estudios. Un estudio que hizo Caraballo Cueto hará como 6 años y hubo uno que hizo estudios técnicos, Joaquín Villamil, que a mí me gustó un poco más el de Joaquín, fue un poquito más abarcador. No es tanto el impacto, porque estas leyes lo que te requieren es que tú hagas un donativo a entidades sin fines de lucro y te requieren que compres una casa en Puerto Rico. Y otra vez, cuando se hace la ley 22, fue en el 2012, hace 13 años, que había una crisis en las casas y por eso es que ponen el requisito de comprar la casa en Puerto Rico. Pero no te piden que tienes que tener X número de empleados o que tienes que hacer X número de inversión. Por ejemplo, ¿te acuerdas? Trump hizo unas visas hace poco, los Golden la Visa Dorada, que llaman esto, y ahí te ponen un requisito de inversión. Te dicen, mira, tienes que invertir X cantidad en Estados Unidos. Y una queja que se ha dado mucho, y Caraballo Cueto escribió algo de eso recientemente, que él hizo el estudio hace como 5 años, me parece, y escribió algo hace poco diciendo, mira, es que para que esto realmente tenga un efecto que valga la pena, tú tienes que ponerle un requisito de inversión, de que, mira, esta persona tiene que invertir tanto en Puerto Rico, tiene que tener tantos empleados, tiene que comprar tantos activos, tiene que hacer este tipo de cosas, y no es tan... O sea, que si tú me preguntas si el riesgo vale la pena, pues mira, quizás no, porque otra vez, te dije ahorita que mucha gente lo que va a hacer es que va a leer el titular. Yo no creo que Trump lea Tax Notes todas las mañanas como hago yo, que me levanto a las 5 de la mañana a leerlo, pero eso es como un periódico especializado en cosas de contribuciones, ¿no? Internacionales, estatales y federales. Pero alguien del grupo de Trump lo va a leer. Entonces, cuando le digan, oye, esta gente en Puerto Rico tiene este revolú, o esta cosa aquí, y parece que es abusiva de Puerto Rico, pues ese es el miedo mío, ¿no? Pues ahora mismo estamos diciendo, deme más dinero para SNAP, deme más dinero para la crisis esta de salud, que nos vamos a quedar sin chavitos de Medicaid, que es lo que usamos para financiar la tarjeta de salud, que en 2 años tenemos que ir a pedir algún tipo de extensión o algún tipo de subvención adicional ahí. Estamos pues en las transiciones de NAP a SNAP. Estamos en la cuestión de contribuciones pidiendo que nos miren como parte de Estados Unidos para lo que es el impuesto mínimo global, para el Pillar 2, que eso está corriendo esta semana.
Oye, mil cosas, y pedimos hace poco que nos dieran SSI, que son estos fondos de asistencia para gente que tiene ciertas necesidades, que está el caso famoso este que nos dijo que no, que la gente que está en Puerto Rico no tiene derecho a eso. Pero, o sea, hemos seguido pidiendo fondos federal y ahí tenemos un montón de fondos de reconstrucción en el tintero, en el pipeline que todavía no hemos usado. Entonces, mi preocupación con el titular es que, pues, si yo tengo tantas cosas que estoy pidiendo y tengo un montón de dinero federal que me han asignado que no he usado y que estoy pidiendo para reconstrucción del sistema, para telecomunicaciones, para mil cosas, pues no es un buen mensaje en este momento. O sea, mi preocupación con esto es que, pues, como la gente lo que hace es que lee el titular, cuando leen el titular dicen, estos señores aquí tienen esto a lo loco y va a ser más difícil, en mi opinión, muchas de estas cosas que ahora mismo están discutiendo con el gobierno federal. Y yo, oye, no he hablado con la gente del gobierno, sé que están al tanto de esto, pero yo si fuera el gobierno, es que escribiría algo y diría, mire, esto, o sea, tal vez no estamos de acuerdo con lo que está haciendo, pero no es que esto es el revolú, el Yo, yo Maguedón con... presumo que nosotros tenemos un Trump guy allí en la Casa Blanca que se llama John Paulson, que fue el tipo que más chavitos recogió a Trump. So, me imagino que él es uno de los que le puede decir a Trump, mira, esto en verdad ha sido medio flop. De hecho, de nuevo, mi impresión es que mientras menos se hable del tema, mejor y más fácil evadirlo, porque si tú hablas del tema, lo que haces es que le das promoción. Y realmente quitar esa sección del Código de Rentas Internas, pues sería que alguna gente que se muda a Puerto Rico sí pague impuestos federales. Y eso siempre será un asterisco porque entonces dice, espérate, pues está pagando impuestos federales la gente que se muda o vive en Puerto Rico, pues significa que hay que darle la estadidad. Y ese siempre ha sido el famoso asterisco del tema, ¿no? Oye, y una cosa que tú has mencionado mucho, que mucha gente nos habla, y de hecho los otros días vi a alguien hablando de eso y otra vez lo dijo mal, es un reto grande que nosotros tenemos, es que en el plan fiscal de Puerto Rico ya todos tenemos las contribuciones ignoradas, ¿no? Sí, entonces yo tengo que seguir pagando, generando cierta cantidad en contribuciones, pues tengo que pagárselas a los acreedores, pero si yo me hiciera Estado y tuviera que pagar contribuciones federales, pues lo normal es que me bajen las contribuciones de Puerto Rico, pero esa reducción en contribuciones de Puerto Rico que están ignoradas para los acreedores. ¿Qué le voy a decir a los acreedores? Mire, no, es que voy a pagarme menos, pero voy a pagar menos contribuciones estatales, pero como nos va a ir tan bien siendo Estado, pues va a generar más o menos lo mismo. Oye, es tremendo ask, ¿no? Entonces, pues en el plan fiscal hay unas trabas para tú hacer esa transición porque pues, yo tengo las contribuciones ya comprometidas, ¿no? Económicamente comprometidas para pagar la deuda. Que me bajen la deuda, que renegociemos, pues esos son otros 20 pesos, pero por ejemplo, no va a pasar, o yo no vislumbro que va a pasar, que va a llegar a Estados Unidos y dice, mira, lo voy a hacer Estado y además toma, aquí está un chequecito para que saldarles la deuda vieja que tienen. Yo no creo que eso va a pasar. Pero otra vez, ojalá me equivoque, a lo mejor vienen con el cheque y nos lo pagan y acabamos borrón y cuenta nueva, pero no es lo que históricamente han hecho. O sea, cuando los estados y la gran mayoría de estados tienen estas cortapisas, que Puerto Rico también las tenía, que decían, mira, lo más que tú puedes coger prestado es X% de tu recaudo y todo ese tipo de cosas, eso lo empiezan a poner hace como 150 años, me parece que fue un poquito antes de la guerra civil, y era que el gobierno federal pues empieza a meterse en cosas del gobierno estatal y el gobierno estatal empiezan a emitir deuda y pasa un caso famoso que dicen, mira, si el Estado no paga, el gobierno federal tú lo tienes que pagar. Y el gobierno federal dice, no, 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 compadre, eso no lo voy a pagar yo, eso lo pagas tú, eso lo paga el Estado. Pero para que no siguiera la pelea es que empiezan a incentivar el gobierno federal que los estados empiecen a poner pues estas restricciones como las que tenía Puerto Rico, diciendo, mira, yo no voy a emitir tanto más de mi ingreso en deuda, no puedo tener más deuda de la que puedo manejar y hay que poner estos por ciento y ponen todas estas cosas. Pues por eso, es porque el gobierno federal históricamente ha dicho, eso yo no lo voy a pagar, o sea, no me vengan, no me miren si el Estado se vuelve loquito cogiendo chavos de más. Oye, si cambian una regla de 150 años por nosotros, pues ojalá, qué bueno, pero no es lo que yo vislumbro que va a pasar. Bueno, como territorio siempre, ¿verdad? Hay unas consideraciones. Aquí hubo un tiempo donde se dijo que podíamos lograr la independencia para que Estados Unidos pagara por las bases militares que tenía aquí y con eso pues resolver el problema económico porque Estados Unidos pagara por las bases militares en el Caribe que tenía aquí en Puerto Rico, pues implicaría mucho más dinero de lo que nos pasaban como fondos federales, ¿verdad? Y eso, o sea, siempre se planteó
que la independencia de Puerto Rico se podría financiar con las bases militares que Estados Unidos tenía aquí. El problema es que apenas quedan, si es que quedan, y nuestros países vecinos están diciendo, tráemelas para acá. Así Yo que la cojo. yo las cojo, así que si no, así que yo no estoy tan seguro de que así sea posible financiar la independencia hoy día, como se ha mencionado. Y también hay que decir, The Economist tiene un artículo hoy, dicho sea de paso, en la revista de esta semana más reciente, hablando de cómo Puerto Rico ha vuelto ahora el John Roe Doctrine, en vez de Monroe, es Don Roe, que es verdad, Donald Trump y Monroe, pues básicamente volviendo a convertir a Puerto Rico en un eje o un lugar importante militar, tiene unas repercusiones geoestratégicas. Y dice Sky News que realmente el verdadero interés de Estados Unidos en todo esto es el petróleo sucio o crudo, el heavy, ¿no? El pesado, petróleo pesado, como se le conoce, que es el petróleo más thick, Espeso. Sí, más más espeso, espeso, más. Ujú. porque con ese se hacen más derivados y el que se procesa en las petroquímicas de Estados Unidos, sobre todo en Luisiana, es ese tipo de petróleo y que Estados Unidos produce más petróleo que ninguno en el mundo, pero es light y necesitan el heavy. Ellos tienen el liviano y le hace falta más el pesado. Y de hecho, Estados Unidos está importando, según la IEA, aproximadamente la última vez que vi el número, 73% del petróleo que está importando es heavy. Antes era 12%, o sea que evidentemente ha habido un aumento sustancial de heavy, de petróleo pesado, y quienes producen petróleo pesado son Canadá, Venezuela y Rusia. Así que evidentemente, pues, así las cosas, hay unos intereses particulares sobre el petróleo de Venezuela. Oye, y ahí tienes también y también lo hemos hablado en otras ocasiones, que más intervención de China, particularmente en Centro-Suramérica. Y aunque Trump pues, siempre tiene esta cosa de que Estados se está tratando de aislarnos, de que Estados Unidos debe hacer sus cosas separados, pues sí es una persona que le gusta tener pues monitoreo de que déjame tener a alguien aquí, déjame tener algo acá, déjame tener presencia acá. Así que la parte de las bases, pues yo creo que va, por lo menos bajo la presidencia de Trump, lo que los 3 años que le queda, yo creo que va a tomar un poco más de relevancia. Oye, y de Y la parte de la deuda, hay un libro de un profesor, no me acuerdo si es de Medina, se llama La deuda odiosa. sí, la ¿Cuál deuda es? odiosa se llama. La deuda odiosa, que él dice que como nosotros somos una posesión, Estados Unidos debería pagarle esta deuda. Oye, el libro está por ahí, es lo más interesante, así que si está por ahí, lo ve, lo vea, que él tiene una teoría de que, mira, Estados Unidos fue culpable de lo que pasó con la deuda, así que Estados Unidos es quien la tiene que pagar. Así que está esa teoría también por ahí para que sepan que otra gente pues lo ve un poco diferente de lo que yo lo dije ahorita. Bueno, ahí está el libro por si acaso, José Nicolás Medina Fuente. Es de Yo Nico, ¿verdad? Ese mismo. sé de él, sé del libro y me parece, ¿verdad? Y lo digo con respeto, que esos problemas cuando la ideología ¿verdad? Porque yo ideológicamente puedo creer en algo, pero pues nadie obligó a Puerto Rico con un Magnum 357 a coger el dinero prestado. O sea, nosotros nos hacían, ¿verdad? Nosotros íbamos voluntariamente al mercado de valores y por si acaso es el mejor sistema del mundo para financiar obras de infraestructura pública. Lo que pasa es que, como todo, hasta el ejercicio abusado es malo y te puede causar serios problemas de desgarre y problemas, ¿verdad? So, todo lo bueno en exceso es malo. Entonces, nosotros teníamos acceso al mercado de valores, y en este caso el mercado de bonos, más eficiente del mundo y más barato del mundo. El problema es que, pues, o sea, no hay una forma para construir escuelas, hospitales, carreteras, puentes, infraestructura general, el sistema eléctrico, más barato que no fuera el sistema de mercado de bonos. No hay no hay otra forma. Pero, si tú lo utilizas mal, es como todo. A mí lo que sí me molesta es que había un spread, porque Puerto Rico pagaba una prima en comparación con los estados. En Utah cogían prestado al 2.14% y nosotros cogíamos prestado al 6%. Ah, pues El caramba, pues hay un 6%. riesgo. Pues hay un riesgo ahí. Tú sabes, pues tú sabías que había un riesgo, por eso Puerto Rico pagaba más. Pero ese tema es para otro día. Kenneth, te esperan en el dentista, te dejo. Saludos, buen día. Kenneth Rivera Robles, licenciado CPA, profesor de Derecho Tributario.